Ahí escuchábamos Lo Imposible, el nuevo tema de Serafín Zubiri, compuesto por el invitado que hemos tenido, por Samuel Bujía, que, bueno, como decíamos, le deseamos muchísima suerte. Y de un profesor compositor pasamos a un médico escritor, y es que, bueno, parece que es que nos gusta llevar muchas facetas a cabo, y eso la verdad que a mí me parece súper bonito, súper bonito. Desde luego que si tenemos a Juan Quero, ¿qué tal? Hola, ¿qué Bienvenido. tal? Gracias, Marilo, por invitarme. Bueno, nosotros encantados porque vienes a presentarnos tu libro, tu primera Sí, mi novela. primera novela, eso es, Cómodamente adormecido. Bueno, mira, quizá la medicina sea una de las ciencias que más está pegada al humanismo, ¿no? Ujú. Y de hecho hay muchos médicos que, además de ser médicos, pues han hecho otras carreras normalmente relacionadas con el mundo del arte, de la historia, o han sido escritores, incluso actores, ¿no? Yo creo que, bueno, el contacto con la gente nos hace que nos interese cosas más allá de la ciencia que tiene la medicina, ¿no? Ujú. Además, la consulta es un sitio bonito para aprender de personas que son diferentes de Eso te nosotros. iba a decir, ¿no? Que te llegarán Sí, también muchas historias. claro, no solamente la historia, sino también las emociones de las personas y la forma en la que las viven, ¿no? Claro. Cada persona es un mundo y nosotros en una consulta de atención primaria vemos 35 o 40 personas todos los días, ¿no? A nada que quitemos un poco la vista del ordenador, aunque es verdad que necesitamos el ordenador para hacer muchas cosas, ¿no? Muchas tareas administrativas, Ujú. registrar las cosas y tenemos poco tiempo, pero a nada que miremos un poco al paciente y que intentemos empatizar con ellos, podemos conectar con esos sentimientos, con esas Claro. emociones y luego, bueno, en mi caso es fácil buscar ahí material como para trasladarlo a un libro. Bueno, él es médico de familia en el Centro de Salud de Los Boliches y, como les decía, viene a presentarnos su primera novela, Cómodamente Adormecido, que vamos a ver un poquito el argumento en este book trailer. Jorge es un nómada digital que ahora vive en Bali, rodeado de colegas, tablas de surf y un buen puñado de amantes. Despreocupado de todo y desconectado de su familia, afincada en un rincón de la Andalucía más rural. Jorge abandonó su pueblo con 18 años y nunca volvió a vivir en él. El día antes de marcharse a estudiar a la ciudad, un dramático suceso lo sacó del camino que el destino le tenía trazado. Sin embargo, una repentina crisis familiar le va a obligar a hacer las maletas y volver al pueblo, lo que le llevará a enfrentarse a sus recuerdos, cuestionarse su vida actual y, sobre todo, responder a la pregunta que le hizo su madre la última vez que hablaron. ¿Por qué nunca volviste? Le comentaba mientras veíamos el tráiler de el book tráiler de este libro, que nos contaba un poquito pues ese argumento que puede ser un caso, Juan, real de ahora mismo, porque parece que muchas veces por no sufrir queremos huir de nuestra Exacto. realidad, ¿no? Sí, sí, bien visto. El título de Cómodamente adormecido hace referencia a un estado como un poco anestesiado, una suspensión de la voluntad incluso, que en un primer momento se debe, en el que se encuentra el protagonista de la historia, evidentemente. En un primer momento se debe a un suceso que ocurre justo cuando va a abandonar su pueblo en la Andalucía rural para trasladarse a estudiar a la ciudad, un suceso que le ocurre y que hace que a partir de ese suceso decida poner un poco en suspensión esa voluntad y dejarse llevar por las circunstancias, ¿no? Pero luego cuando se recupera de esa situación, también hay otro cómodamente adormecido que es la situación en la que te dejas llevar por el hedonismo, por simplemente pasarlo bien, por desconectar de todo y de todo, de la familia, de la realidad, porque al final te está haciendo daño y eres incapaz de afrontarla, ¿no? En el libro vamos a ver cómo Jorge va superando esa etapa y veremos a ver si consigue salir de ese estado, no lo voy a Claro, desvelar. yo creo que desde la pandemia para acá, ¿no? ¿Mm? Nos hemos preocupado un poco más por nuestra salud mental, por nuestro bienestar emocional, pero también se han lanzado mensajes quizá bueno, que siempre hay que estar bien, tú puedes con todo, vas a conseguir todo lo que te Sí, propongas, incluso empieza el día con una sonrisa, oye, pues hay días que sí, sí. y días porque no tengo tantas ganas de Yo, sonreír, yo no creo que, pasa lo, yo nada. creo que, lo- que la- los libros de autoayuda han hecho bastante daño porque nos obligan a situarnos en una permanente espuma, en la cresta de la ola y si no estamos ahí lo estamos pasando mal, Nos ¿no? frustramos, claro. Además te Totalmente. dicen,
porque todo el mundo lo consigue, porque todo... Y ahora tú dices, bueno, ¿y yo por qué no, no? Sí, y luego hay otro mensaje que hemos trasladado y que yo creo que forma parte de la corriente individualista en la que estamos sumergidos, a pesar de la pandemia, que parecía que la pandemia Sí, nos no iba a iba... hacer más fuerte, pero más fuerte unos con otros, y sin embargo el individualismo avanza cada vez más, ¿no? Eso de primero yo, quiérete a ti mismo primero, ¿no? Oye, es verdad que nos Sí, tenemos nos que tenemos que poner querer, en valor, pero... nos tenemos que poner en valor, pero no olvidemos que vivimos en sociedad, que vivimos en familia y que no podemos aislarnos en ese quererse a ti mismo, y todas las demás personas son agresores que vienen a hacerte daño, ¿no? Y Totalmente. de las que te tienes que distanciar, que separar y tal, ¿no? Porque eso nos conduce a una soledad, y lo vemos en nuestro día a día, y nosotros lo vemos mucho en la consulta, ¿no? Esas personas que Claro. se encuentran solas, y el daño que hace Yo la creo que es que soledad. ningún mensaje sirve para todos. O sea, Totalmente. es que ningún mensaje, no es, esa frase a lo mejor no de cuando te acabas de separar o tienes una Ujú. ruptura sentimental. Ahora tú tienes que aprender a estar solo. Bueno, sí o no. Sí o no, O sea, a claro. lo mejor a mí me apetece estar sola y sí quiero estar sola, pero hay gente a lo mejor pues que no le apetece estar sola y dice, pues no, pues mira, yo prefiero conocer a otra persona ya, Ya, en sí, breve. Y sí, no en pasa... caliente, sin que O pase sea, es que tiempo. yo creo que Es es que que cada somos persona, tan cada distintos historia, que las ¿verdad? Cada recetas persona tiene una universales, historia. normalmente no, en fin, pueden llevarnos a cometer errores, ¿no? Y es muy atrevido escribir un libro de autoayuda pensando en que está ayudando a todo el mundo por igual, ¿no? Entonces, bueno, un poco cuidado con ese tema, y un poco sí que mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos por qué estamos así, qué nos está haciendo daño, exactamente de qué personas nos tenemos que alejar, de qué situaciones, pero también, Volver a casa, ¿no? tener la valentía de hacer determinadas cosas, Es ¿no? que es eso, ¿no? Yo creo que Jorge, Jorge se ve en esa el situación de que se lo protagonista, está pasando súper bien se ve como en muy Bali. valiente para irse, Hmm. pero realmente lo valiente Es es volver. volver. Sí, porque irse en realidad es un acto de cobardía. Y yo creo que Una huida, ¿no? sí, yo creo que la cobardía está muy presente en la vida de Jorge. De hecho, él hace una reflexión sobre cómo ha mamado esa cobardía, ese callarse desde que es pequeño, ¿no? Porque sus padres le enseñan a esa forma un poco de no te metas en jaleo, de ser un poco cobarde. Y esa cobardía le arrastra por determinados caminos, ¿no? Y bueno, las historias de cobardía son muy interesantes en la literatura y en el cine. Pues estamos acostumbrados a las historias de héroes en las que el héroe sabe perfectamente lo que tiene que hacer, tiene ganas de hacerlo, y solamente se encuentra con factores externos que hacen que no pueda llegar a su destino, ¿no? Ese Ulises griego que tenía que ser fuerte ante el canto de las sirenas para continuar su viaje, ¿no? Sin embargo, el cobarde, existe un dilema entre lo que sabes que tienes que hacer y lo que tú puedes hacer Hasta a y lo dónde que tú te llegas, atreves ¿no? a hacer, ¿no? Y eso psicológicamente da mucho juego. Normalmente este tipo de historias suelen acabar o con la autodestrucción del personaje porque la cobardía le puede, o bien con una especie de Con renacimiento una cuando remontada. consigue cortar esa cobardía y hacer lo que realmente él sabe que tiene que hacer. Tampoco voy a decir Claro. por qué opta Jorge. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta incursión dentro del mundo literario? Mira, yo he escrito bastante. Yo he trabajado mucho en radio, en radio comunitaria, en Málaga, en la radio de Palma Palmilla, antes del Puerto de la Torre, y anteriormente en otras emisoras por donde he ido, porque los médicos hasta ubicarnos solemos rotar por muchos sitios. Entonces he escrito muchos guiones de radio, he hecho radioteatro, he hecho muchas cosas. Pero la verdad es que el mundo de la novela no se me había ocurrido nunca. Hace unos años tuve un percance, tuve un accidente de moto, me rompí una pierna y bueno, pues bien, Tuviste que parar. tuve que parar. Tuve que parar y tuve que parar la radio, que me requería pues trasladarme a los estudios y tal. Y de repente pues apareció esta idea, una idea un poco de reflexionar sobre hechos con los que yo me había enfrentado en el pasado, y a partir de ahí pues surgió, a partir de una pequeña semilla, porque esto es ficción, no es en absoluto una novela autobiográfica, pero a partir de una pequeña semilla pues empecé a ampliarla y bueno, al final acabó con una estructura de novela, y pensé que podía
tener una salida comercial y bueno, pues lo que pasa, nos metemos en este mundo editorial y tal, a un editor le gusta y bueno, y ahí está, ¿no? Pero bueno, también estoy un poco sorprendido de que de repente, después de 2 años, pues esto haya llegado al final, ¿no? Eso te iba a decir, ¿y cómo estás viviendo estos momentos que tuviste la semana pasada la presentación? Mira, es extraño. Yo estaba contando el otro día que al principio, cuando empezamos a hacer la residencia, que acabamos la carrera, y nos dicen, tú ya eres médico. Y dice, uy, ¿yo un médico? Y no te lo terminas de creer, ¿no? Tienes el síndrome ese del impostor y hasta que no pasan años no te ves médico. Me recuerda cuando tienes un bebé. Cuando Sí. tú tienes un bebé te dice mamá y tú, bueno, yo mamá... Sí, te resulta raro, ¿no? Yo Claro, yo no tengo hasta hijos, hace no 5 sé. minutos era una mujer embarazada, ahora ya soy Sí. mamá, ¿no? Pero yo no sé ser mamá. Sí, sí. ¿No? Y Es un si, poco ahí, ¿no? seguramente está en un grupo y alguien dice que levanten la mano las madres que hay aquí. Bueno. Es que ni piensas que va No, es contigo, que a ¿verdad? mí me pasó el día de mi parto, voy a contar, ustedes saben que están acostumbrados que yo cuento todas las cosas, lo que me sale. Pues me dijo el médico, es que hay un problema y puede poner en peligro la vida de la madre. Y yo decía, ¿de qué madre? ¿De qué madre? Claro, era yo, la madre, la vida de la madre. Y yo, ¿la vida de la madre? ¿De qué madre? ¿De mi madre? Decía, no, de la madre es usted. Y yo, que yo no Sí. soy madre todavía. Pues mira, ya Y te después quedas como... después de que creo que casi 30 años de profesión, yo ya me siento médico y además el médico es algo Claro, que no evidentemente. solamente lo haré en la consulta, porque todo Claro. el rato te consultan, te estás Eso es actualizando bonito todo el día. también, ¿no? Nosotros somos médicos a tiempo completo, ¿no? 24/7. Entonces, ahora la denominación de escritor, cuando veo algún artículo que ha salido de la presentación que tuvimos la semana pasada o cuando alguien me pregunta, pues me siento un poco Abrumado. raro. Sí, el mundo este de la cultura y editorial es un poco árido. O yo por lo menos lo siento así porque siento que no pertenezco a él, aunque de hecho lo hago porque tengo un libro, tengo una editorial, estoy aquí presentando, haciendo la promoción del libro, voy ahí a las ferias del libro y tal, ¿no? Entonces, Sí, pero bueno, te pasa un poco como en ese primer momento Sí, que sí. te pusiste la bata blanca y que ya eras Sí, médico, yo me ¿no? imagino que con el tiempo y bueno, pues me iré acostumbrando a esa denominación de también escritor, ¿no? Pues sí, tenemos el libro ahí, vamos a enseñarlo también. Sí, una ¿Dónde portada puede- muy bonita que ha hecho Belén Sturla, que es una ilustradora genial, ¿no? Que trabaja con la editorial, una editorial de Granada, una editorial pequeñita, independiente, y que bueno, que yo creo que ha reflejado en la portada un poco ese estado del que hablábamos, ¿no? De suspensión de la vida, de la voluntad. Me ha gustado mucho el trabajo que han hecho. Es muy bonita la Sí, es muy portada. bonita. Desde luego, ¿dónde podemos encontrar el libro? Bueno, lo más fácil es adquirirlo directamente en la editorial, que es editorialnazarí.com, o simplemente poniendo cómodamente adormecido en el buscador, va a salir una canción, que es la famosa canción Comfortably Numb de Pink Floyd, que está recogida en su álbum The Wall y que aparece en el libro. Y después de las canciones aparece el libro, o sea que es muy Tenemos ahí sencillo. también el rótulo, la editorial Y puesta, también- editorialnazarí.com, y además si ponen ya /libro/ cómodamente adormecido, ya Ahí directamente está. allí lo van a Y poder conseguir. los televidentes que son de ir a su librería de cabecera, lo mismo que vienen a nuestro centro de salud a ver a su médico de cabecera, pues que lo comenten con el librero, que también se lo traen inmediatamente. Estupendo, porque sí, porque tiene que ser una historia muy chula Yo creo que es entretenida. para sumergirse ahí, Sí, ¿no? va combinando escenas del pasado con escenas del presente de una manera muy sencilla, que nadie se pierde. Y además, bueno, quizás por la educación que yo tengo de ver mucho cine, mucho serie, televisión, el libro está como... Las escenas son muy visuales, ¿no? Tiene como un lenguaje son muy audiovisual visuales, ahí, sí. ¿no? Son muy rápidas, con frases cortas, con cada capítulo que te deja un poco ahí en el acantilado, como dicen los ingleses, ¿no? Con ganas de leer el siguiente, y creo que se lee muy rápido. Ujú. Bueno, lo han catalogado también como lectura LGTBI, porque el ser Sí, el porque- protagonista gay, sí. ¿no? Que es algo que también estamos viendo ahora mucho en muchas series y tiene su tirón, tiene su público. Bueno, es que esto da para una reflexión interesante, Amplia. ¿no? Sí, sí. Nosotros pensamos, los que pertenecemos al colectivo, que hay que dar voz para visibilizar. Y Y hay normalidad, que ¿no? visibilizar para normalizar, exactamente. Y hasta hace un tiempo, unos
cuántos años en la serie de televisión, en las películas, en las novelas, no aparecían personajes LGTBI, no aparecían lesbianas, no aparecían homosexuales, no aparecían transexuales, Sí, que, si que ahora aparecían, lo empieza a ver. y si aparecían eran como muy encasillados en un papel, ¿no? Exactamente, muy, muy Como pasaba encasillado con el en un andaluz, papel vamos. muy exacto, exactamente. Era ese estigma, era esa caricatura que se hacía del mariquita, de la bollera y tal, ¿no? Entonces eran personajes muy feos en realidad, ¿no? Sí. Eran personajes hechos pues para meter Para la una burla. cuña de risa, para burla, etcétera. Y luego pues han empezado ya a hacer series más interesantes y películas más interesantes, libros más interesantes con este tipo de personajes que conectan más con la realidad, pero Claro. no solamente del ámbito de la esfera LGTBI, también personas racializadas, también personas inmigrantes, también personas de determinadas edades que antes no tenían cabida, ¿no? Y sin embargo, cuando eso ya ha empezado a funcionar, y yo creo que ha hecho muy bien para que algunas personas que se sentían identificadas con una determinada forma de vivir la sexualidad pudieran hacer su vida más normalizada, pues ahora llegan desde posiciones extremas, de la extrema derecha, a decirnos que eso es woke y que eso está como un poco forzado, ¿no? Que ahora está todo un poco forzado. Y yo creo que no, yo creo que cualquiera que viva en el día a día, pues todos tenemos amigos, familiares que son gay o lesbianas, nuestros médicos, personas que nos atienden en la frutería, pueden estar ahí en ese Cualquier ámbito y persona lo que nadie vivimos tiene que meterse en la absolutamente intimidad de con nadie. y lo vivimos absolutamente con normalidad, ¿no? Yo siempre digo que Entonces, a nadie le importa con quién comparto mi vida. Sí. No solamente mi sexualidad, sino mi vida, porque la quiero compartir, ¿no? Y si a nadie le tiene que importar lo mío, a mí tampoco me tiene que importar Sí, pero fíjate que incluso... lo que hagan los demás, ¿no? Dentro del respeto, por supuesto, y de Claro. hacer el bien. Fíjate que incluso más allá del ámbito del dormitorio, ¿no? Del ámbito de la privacidad, Evidentemente. es verdad que la orientación sexual al final lo impregna todo. Y por eso existe esos problemas de bullying en el colegio, esos problemas de discriminación en el trabajo, donde tantas personas no se atreven a decir y a hablar de su vida privada porque piensan que van a chocar Bueno, con el pensamiento de la gente Y si nos de vamos a ciertos alrededor, sectores, ¿no? como puede ser el fútbol, los toros o cosas de estas, pues ya apaga y vámonos. Imagínate, Pues ahí- el otro día ahí salía sí que hay barreras, el ¿eh? otro día salía una imagen en redes sociales, no sé si las viste, era el banquillo del Real Valladolid y había una situación extraña entre algunos futbolistas, ¿no? Que estaban en el banquillo y uno de ellos coge a otro y como que lo abraza y a la vez lo sujeta para que no entre en colisión con otro compañero. Y alguien con inteligencia artificial lo ha puesto dándose un beso. Bueno, tampoco pasa nada, se estaban dando un beso y ya está. Pero ahora abre los comentarios en redes sociales y dice, Madre es mía. una barbaridad. ¿Cuánto? Había una señora que decía, qué asco, puede haber niños viéndolo. Madre mía. ¿Perdón? Dos chicos dándose un beso en un banquillo. ¿Cuánto nos Entonces queda por aprender, entiendes no? que en el deporte pues sea imposible Cuánto nos queda por mostrarte como uno avanzar, es. por eso hay que seguir luchando y también se hace Sí. desde la literatura. Juan, muchísimas gracias. Desde De luego, nada. bueno, tendríamos para hablar, fíjate todo lo que ha dado de sí la presentación de la historia de Jorge, de esa novela que yo ya me muero de ganas por ver qué pasa y a ver por dónde va su camino. Y bueno, pues a ustedes también invitarles a que bueno, disfruten de esa novela, que además, como decíamos, ha escrito pues un médico de cabecera de aquí, Sí, aquí, de nuestra bolichero, Fuengirola, bolichero. totalmente. Pues lo dicho, Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras Y por mucha girar la suerte que televisión. haya muchas novelas más. Gracias. Nosotros vamos a ir un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.